No me digas. No me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo. Señores, gracias por estar con nosotros como cada martes en un programa más de Café con Sabor Amargo. Como siempre, don Luis Correa Mena. Don Luis, gracias por estar ahora sí en este enlace virtual como cada martes. Muchas gracias a ustedes. Buenos días a todos. Don Luis Correa, lo bueno que dice el vocero de la presidencia, que el presidente está feliz. El presidente se está recuperando, gracias a Dios, la verdad, por el bien de todo México. Él está contento. En total, ¿qué va a pasar? Solamente son pues un poquito más de 159,000 muertos. ¿Por qué no va a estar contento el presidente? Si después de 60,000 dejado de ser noticia, ¿qué tanto es tantito? Somos 120 millones de mexicanos. ¿Qué puede importar? Lo importante es que el vocero ya está bien, que el presidente ya está bien y muy pronto, por desgracia, lo volveremos a ver en sus mañaneras. Eso dice Olga Sánchez Cordero, Luis. Buenos días. Bueno, buenos días. Es una pena realmente que ver ante la desgracia una actitud de restarle importancia a lo que estamos viviendo en este país. Me parece que la manera de conducirse el presidente ha contagiado a muchísimos mexicanos. Lo ves cada semana después del programa en los comentarios que nos hacen, en lugar de entrar a los razonamientos, a encontrar cifras que no existen para acreditar un buen desempeño del presidente, pues únicamente se dedican a lanzar insultos o intentar insultar, porque finalmente insulto no solo se tiene que proferir una palabra mala, sino el destinatario sentirse aludido, ¿no? Y la verdad es que pues lo que dicen es con tan poca sustancia, es más la expresión biliosa de alguien que sigue queriendo defender a un presidente que ni es presidente porque no actúa como tal, ni actúa bien y entonces no encuentran razones para defender. Mira, esa manera de despreciar lo que sucede y decirle a los mexicanos lo que no es, pues yo creo que ha agravado la situación. O sea, un mal discurso presidencial o un mal modo en el sentido de que está distorsionando lo que está sucediendo, pues aquí están las cifras que acreditan que lleva a peores escenarios. A veces creemos que se justifica el disfrazar el momento dramático que se vive solo para animar y eso va a producir una realidad mejor. Y la realidad mejor no llega y ese discurso engañoso que se utiliza pues hace que la gente no tome las precauciones necesarias, el gobierno no hace su parte y llegamos a una situación peor. Mira, es revisar rápidamente. Oye Luis, antes que sigas, sí. Luis, disculpa, pero me acuerdo muy bien del programa que hicimos desde el primero, en enero, y yo te preguntaba, ¿cómo va esto? Y tú decías muy claro, va a estar peor todavía, peor sí. Porque no hay una política, porque solamente no hay una estrategia, esos medicamentos, esas vacunas que no hay vacunas, esas, cuando te dice misión cumplida, porque ya lo pedí, y estás viendo que ya hace prácticamente sí, 2 semanas. Pero en las cifras en las cifras se ve claramente la realidad producida por la irresponsabilidad gubernamental y el mensaje equivocado que le mandan a los mexicanos. Y que todavía hay muchísimos mexicanos que lo creen. Para mí no es ninguna sorpresa que siga teniendo niveles de popularidad tan altos el presidente, porque yo he dicho que parte de la idiosincrasia del mexicano es sentirse cómodo engañado. O sea, la verdad es lo que incomoda, el saber que las cosas están mal, pues obviamente afecta a la gente y te tapa los oídos como el monito, ya lo he dicho anteriormente, porque no quiere oír esa verdad, pero las cifras ahí están.
Las cifras ahí están con todo y que son subestimados el número real de muertos por COVID en este país. La producción tiene una compilación de 4 o 5 datos que me parece importante relacionados con fechas determinadas. Miren, al día 1 de junio, ¿por qué el 1 de junio es importante como referente? Porque el 1 de junio empezó para el presidente, por decreto presidencial, la nueva normalidad en México. Veníamos de estar 2 meses encerrados en nuestras casas por voluntad ciudadana, no por disposición gubernamental. O sea, el gobierno no tomó decisiones firmes para intentar detener la pandemia en México. Fueron los ciudadanos los que entendieron que había que encerrarse para evitar la cadena de contagio y reducir el número de infectados en este país. No sé si la producción tiene esa imagen para poner. Ya está, ya. Ahí está la... ok. Entonces, ese 1 de junio, todo México se encerró en sus casas, la mayor parte de los ciudadanos. Y al 1 de junio habían únicamente, y entre comillas, porque una muerte es lamentable, 10,000 muertos en este país en números cerrados. En esos tiempos nosotros dijimos, y los AMLovers critican, que solo criticamos y no proponemos soluciones, dijimos que había que hacer muestras suficientes, había que aislar gente, había que invertir en protección al empleo, etcétera, etcétera. Entonces las críticas van juntas a las cosas que no se deben hacer o que se están haciendo equivocadas y las cosas que se debieran hacer. Ahora si quieren que yo asuma la silla presidencial y disponga que eso se haga, pues eso es imposible. Entonces no, proponer es decir, y lo estamos diciendo constantemente, no solo estamos diciendo están mal en esto, y esto está produciendo esto. En ese momento nosotros dijimos, están lanzando a la calle a la gente con un discurso como si la pandemia hubiera pasado. No hay una comunicación pedagógica que advierta al ciudadano que le están diciendo que debe salir a la calle o puede salir a la calle porque la economía no aguanta más, pero las condiciones sanitarias son peores que en el momento que se encerraron. Hay más carga viral en la calle. Incluso yo utilicé una alegoría del oeste, cuando venían los cuatreros y el sheriff y sus comisarios mandaban a la gente a sus casas para dejar las calles limpias y poderse ocupar de los bandoleros, ¿no? Y en las películas, pues, se ocupaban de los bandoleros, lograban vencer, la justicia vencía, y entonces sí tocaban las campanas para que la gente volviera a salir a la calle. Aquí tocaron las campanas para que la gente volviera a salir a la calle y los cuatreros estaban en la calle esperando para matar a la gente sana que regresaba a tratar de ocuparse de su vida normal. Así empezó la nueva normalidad, con 10,000 muertos. Y entonces, sin advertir a la población, sin tomar los medios, o sea, las determinaciones requeridas para evitar que la cadena, el virus se propagara aún más. Solo apostándoles, según ellos han dicho que esa es su gran estrategia, que el aparato hospitalario no sea sobrepasado. Llegamos, las fechas que comparo son primeros de mes, salvo la de agosto, y por una razón especial, así llegamos al 31 de agosto con 66,000 muertos. Esto quiere decir que los muertos acumulados hasta el 31 de mayo, apareció el primero a finales de febrero, digamos marzo, abril y mayo, en 3 meses en el país se habían acumulado 10,000 muertos, que ya era una cifra escandalosa por el ritmo que llevábamos. No se toman medidas, la gente vuelve a salir a la calle, el presidente da un mensaje de que ya todo pasó, lograron dominar la curva y la curva se va para arriba. En el siguiente mes hay entre 18 y 19,000 muertos, en el siguiente igual, y llegamos al 31 con 66,000 muertos. ¿Por qué ubico la fecha 31 de agosto? Porque el equipo del presidente nos dice que hay 60,000 muertos, 66,000 muertos, pero las cifras que publica el INEGI
la semana pasada, dicen que el 31 de agosto, y por eso no es oficial el día 1 de septiembre o el 1 de agosto, sino el 31 de agosto, dice que habían más de 33,000 muertos más que lo que reconoce el equipo del presidente. Ahora va a resultar que las cifras del INEGI no son oficiales. Pues no, ni siquiera tienen empacho en tratar de demostrar que el INEGI no tiene razón, porque no tienen con qué. El INEGI sí dice que al 31 de agosto, cuando menos, hay 33,000 muertos más de lo que dicen las cifras de Gatell. A Gatell le preguntan que qué es lo que dice el INEGI y dice, bueno, yo siempre he dicho, oigan esto, porque esto es lo que pasan por alto todos los que defienden a capa y espada y sin argumento, nada más a ultranza, simple y sencillamente yo estoy a favor y ya, y ustedes están resentidos, a ustedes les sigue doliendo, tomen su vitacilina, ¿no? Gordos. Gordos, chayoteros, etcétera, etcétera. Resulta que Gatell lo que dice es, bueno, es lo que hemos sido capaces de registrar. O sea, resulta que reconoce que hay un subregistro por incapacidad, que además la capacidad plena es imposible tenerla, de que hasta el último muerto, hasta el último fallecimiento por COVID en el último rincón del país haya tenido la capacidad, las cifras oficiales, de registrar. Bueno, resulta que el INEGI tiene mayor capacidad, nada más que va muy atrasado, las cifras que da son del 31 de agosto. Tiene más capacidad porque va a los hogares, registra datos, etcétera, etcétera. No solo está tratando de sacarle al bulto y decir que son pocos los muertos por la pandemia en México, y resulta que el INEGI sí logra captar, registrar 33,000 muertos más que las cifras oficiales. Entonces, bueno, pues ya no serían 66, ya serían 100,000 muertos al 31 de agosto. ¿Qué indica eso? De los primeros meses de la pandemia, no tiene que comportarse igual. Que las cifras oficiales de Gatell contra las cifras también oficiales del INEGI, resulta que el INEGI dice hay un 50% más de los muertos que dicen estos. De entrada, las estadísticas o los investigadores dicen, no, pues yo no me guío de lo que hayan registrado las cifras oficiales. Voy a usar cifras oficiales, sí, pero en el registro de muertos. Y yo lo que veo aquí es que hay un número de muertos inexplicables, demasiado alto, cuando no ha habido un aumento de otras actividades y la única novedad es el coronavirus en México. Y entonces resulta que dicen, pues hay que multiplicarlo por 2.5. Bueno, pero en cifras oficiales parece ser que hay que multiplicarlo por 1.5. En cifras oficiales, no en presunción basada en la estadística ni nada. Bueno, termina el año pasado, y lo comentamos en programas anteriores, con buenos deseos de los ciudadanos de que empezamos un nuevo año y este año es el de la luz, ¿no? El de la esperanza. Y yo dije, perdónenme que yo diga que para mí esperanza es, pues sí, el deseo de que algo mejor suceda, pero que hay señales, hay decisiones y hay acciones en ese sentido para que suceda, porque si no solo se queda en deseo, se queda en una ilusión, lo que se conoce como una ilusión que se esfuma ante el primer contacto con la realidad. Bueno, el 1 de enero cerramos el año pasado con 125,000 muertos. Los primeros programas del año, así pasamos de ya haber pasado la pandemia con 10,000 muertos el 1 de junio, que decía el presidente, a 125,000 muertos. O sea, perdón, ¿qué porcentaje más? ¿El 1,200% más? O sea, ese grado pues no sé, de distorsión de la realidad, de ese grado es la mentira para engañar al pueblo de que está obrando bien, en fin. Yo decía que mal iba a empezar este año. No solo no iba a haber una solución inmediata porque no veían el pronóstico oficial, datos que lo sustentaran y que tranquilizaran de que la vacuna iba a llegar pronto, se iba a aplicar mucha y ¡bam!, íbamos a librar el asunto. Y me atreví a decir, pues yo veo que esto empieza mal y si vamos
así, vamos a terminar este mes probablemente con 25,000 muertos más. Yo siempre he usado una expresión de que cuando pienso bien me equivoco y cuando pienso mal me quedo corto. A pesar de lo negativo de muchos de mis comentarios, créanme, los que me conocen lo saben porque en conversaciones privadas todavía soy más duro en los juicios. Trato de ser un poco prudente, un poco comedido y no llegar al extremo de lo que yo creo la situación, mi análisis o mi comentario. Entonces, por eso digo que cuando opino mal o pienso mal, me quedo corto. Bueno, pues ahí está una vez más la realidad que me demuestra que siempre voy un poquito abajo para no escandalizar de más o para no alarmar o para no entristecer, porque a veces me dice algunas gentes que platican conmigo, híjole, me he deprimido después de hablar contigo, pensé que estábamos mal, ya vi que estamos peor. Bueno, pues ahí están las cifras. Las cifras en pantalla lo dicen claramente. En enero pasamos el 31 de diciembre de 125,000 a 158,000 muertos. Yo dije, y algunos habrán pensado que era una exageración mía o un mal deseo para México, que hubieran 25,000 muertos en el mes, pues hubieron 33,000 prácticamente. 33,000. Me equivoqué, señores. Dije 25, hubieron 33. O sea, perdón, resulta que los que somos críticos no estamos siendo benevolentes en el juicio respecto de un gobierno altamente irresponsable y mentiroso. ¿No será que decirle mentiroso queda chico a este gobierno? ¿No le importan los muertos de este país? Y resulta que pareciera ser que esa manera de expresarse intenta contagiar de la misma actitud a la población mexicana. Y entonces parece ser que contamos decenas de miles como si contáramos caramelos en una fiesta infantil. Y estamos contando decenas de miles de muertos. Ya llevamos en números cerrados 160,000 muertos al día de hoy. Y resulta que si le creemos al INEGI, la tendencia se mantuvo de que no registraban porque no tenían capacidad del registro de todos los muertos por COVID y el INEGI tiene un poco más y le aumentamos ese porcentaje del 50%, pues andaríamos en cifras oficiales, si lográramos proyectar las cifras del INEGI al presente, en 240,000 muertos. 240,000 muertos cuando el presidente de este país el 1 de junio con 10,000 muertos nos decía ya la libramos, ya la pasamos, salgamos a la calle. Por eso el presidente y su gente no quiere que la gente que discrepa de lo que está haciendo hable, que es algo que tú traes en la mente, Gerardo, esta actitud de tratar de acotar. A ver, perdóname. Oye, Luis, fíjate que lo interesante del tema es dos cosas. Primero, tienes un presidente que se enferma por COVID y la gente no le cree. El Pedro y el Lobo. Es tanta la mentira de él que no le puedes creer lo que dice el presidente, por más que quiere. Las redes están allá. Y la otra, lo que tú decías, tienes a Monreal, que a los que somos críticos, Luis, nos quiere poner de veras la ley Mordaza nuevamente y controlarnos. De hecho, el día de ayer, tanto mi Twitter de Gerardo Espacio como de tu espacio del sureste, de pura casualidad, Luis, simplemente Twitter nos elimina. Dices, oye, ¿qué está pasando? Ahora resulta que somos spam por decir las cosas como somos, de frente. Y ahora Monreal, que está viendo con la Cordero, porque lo tiene que analizar, poner la libertad de expresión. No puede libertad de expresión porque esos tuiteros, esas gentes de las redes que están siendo críticas, no nos conviene para esta 4T. Es vergonzoso, Luis, que veras este país cada día esté peor, de verdad. Sí, es que ese es el problema y en las cifras se demuestra y en la actitud presidencial contrastando estas cifras de la realidad de la pandemia en México,
demuestran por qué quieren que las voces discordantes no existan, acotarlas, limitarles su campo de acción, porque antes, para exhibir el mal gobierno, requerían de las benditas redes sociales. Pero ahora, como son gobierno, bueno, es muy pretencioso decirles gobierno, como ocupan en los cargos públicos, ahora las benditas redes sociales no lo son, porque sirven para lo mismo, para denunciar la arbitrariedad gubernamental, para que haya libertad de expresarse, para que lo que no es capaz, no le interesa y no está dispuesto a decir como verdad el presidente, la sepamos por las redes sociales. ¿O qué? El señor va a decir, tenemos tantos muertos, registramos menos de los que debía haber, no, y si no aplicamos el número de pruebas necesarias, no ayudamos a que la gente se quedara en su casa. Yo di mal ejemplo, es cierto, pues no, la gente, ¿cómo le vamos a acusar de irresponsabilidad si yo he sido el ejemplo para que sean irresponsables? He mentido, no me he cuidado, rechazaba el gel, el cubrebocas, etc. ¿Lo va a decir? Entonces ya no necesitaríamos del diálogo entre ciudadanos, que de todas maneras es para esto, ya no sería tan necesario, pero hoy es indispensable. Ante la mentira consistente de parte del Ejecutivo Federal, necesitamos más que nunca que las redes sociales sean un campo abierto donde las razones, la argumentación, las cifras, la denuncia prospere, ya que no prospere en el ámbito gubernamental. A ver, ¿cómo te quejas hoy de derechos humanos cuando tienes una cómplice del presidente ahí encargado? A ver, ¿cómo? ¿Cómo esperas que haya un funcionario público que sea responsable con la encomienda que tiene y todo el manejo público, el dinero público que maneja, que sea responsable cuando tienes Inmerenda cubriéndole las espaldas a todos? ¿Cómo esperas que haya una acotación o un acotamiento o un freno a la corrupción de la familia del presidente si en el ámbito presidencial solo ves la defensa de ellos? ¿Cómo esperas que en el gobierno haya? Bueno, a ver, entonces del gobierno no es esperable la corrección. Él en Palacio Nacional, en esta publicación, en este video que hizo para decir estoy bien, aquí estoy, a pesar de que parece ser que pues, no andaba tan bien, ¿no? Y el lenguaje corporal lo indica y la forma de vestirse, en fin, bueno. Independientemente de eso, él dice, no vamos a cambiar la estrategia. O sea, tienes un gobierno que no está dispuesto a corregir nada de lo que nos está afectando gravemente a los mexicanos. Caray, y además quieres callar a los mexicanos para que ni siquiera digan que debería corregir. Híjole, si esto es la antidemocracia hecha poder, pues no sé qué es. Y entonces se llenan en el discurso en favor de la democracia, pero quieren suprimir la opinión. No quieren la voz discordante, la atacan, no solo la quieren normar, regulada, sino atacan cualquier opinión discordante, opiniones con cifras. A ver, ¿dónde está el otro dato? Como he dicho en algunas ocasiones, dicen mucho, pero no contestan nada, porque evaden las preguntas, porque las respuestas es estamos felices, estamos bien, etcétera, etcétera. Y entonces, a mí lo que me va quedando como conclusión, porque la conclusión de que estabas ejerciendo un mal gobierno el presidente, ya olvídate, ya no espero a que gobierne, ya espero, siguiendo el discurso presidencial, cuando era oposición y cuando asume la presidencia, es que este país iba a cambiar. Pues cualquiera puede recordar esa expresión del presidente, la que la reiteró muchas veces. Este país va a cambiar porque está mal, porque desde la presidencia se les da mal ejemplo, ¿no? Y entonces, pues de alguna manera, con mi buen ejemplo, decía Andrés Manuel, esto va a cambiar. La gente se va a portar mejor, la gente va a ser responsable, la gente va a hacer las cosas que debe. Y si se sigue portando mal, pues hombre, llamémosle a su mamá o a su abuelita
para que lo regañen. Bueno, pues yo cuando veo lo que está pasando en este país, que la delincuencia no se reduce. ¿Por qué? Porque él da el ejemplo de que a los delincuentes pues no hay que castigarlos. Lo necesitan, es pueblo bueno, que tuvo la necesidad de delinquir. Y entonces él apadrina la decisión, un día dice que lo dijo, otro día dice que no lo dijo, pero bueno, apadrina la decisión de liberar a un famoso narcotraficante, un famoso delincuente. Entonces, pues el ejemplo ya no encaja para que nos portemos bien, ¿no? El ejemplo que da el presidente, pues no encaja para que nos cuidemos en esta pandemia. El ejemplo no encaja para que no se le dé preferencia al amigo en lugar de a la persona que sabe y que es eficiente, ¿no? El ejemplo no encaja para perseguir a la corrupción, aunque lo diga, porque en el ejemplo él protege a la corrupción de los suyos. Él dice, no se equivoquen, Bartlett es bueno, es mío, yo lo puse y yo soy, no es él, soy yo, ¿no? Entonces resulta que en el actuar diario, pues el presidente, a más de no ser un buen gobernante, a más de que todas estas decisiones que ha tomado producen ineficacia porque está poniendo supuestamente a cargo de los temas nacionales a gente que ni le sabe, ni le entiende, ni le quiere, porque no quieren hacerlo. Aparte de todo eso, el presidente es un muy mal ejemplo para México. O sea, ya no espero, porque él de alguna manera esbozó, y creo que no lo detectamos a tiempo de manera suficiente, que él no iba a gobernar, él solo iba a hacer que este país cambiara por su ejemplo. Híjole, no entendimos en ese momento que su forma de gobernar la iba a escudar en su buen comportamiento. Pues resulta que se mal comporta y al país le va peor. Entonces, pero Luis, además, ¿qué va a pasar la próxima semana cuando el Mesías de la 4T regrese con sus mañaneras? ¿De veras? Pero no es esperable que corrija nada, Gerardo. O sea, ya te lo dijo desde su convalecencia. Vamos a seguir con esta estrategia. ¿Y cuál es la estrategia? Seguir contando muertos, nada más. Seguir contando muertos y darle a veces, porque a veces no le encuentran, una cama donde morir. Entonces, mientras tengan capacidad para recibir como antesala de la muerte a gente, el presidente está tranquilo, al presidente le está funcionando, según él, y mientras haya gente que siga creyendo que se sigan muriendo muchos es algo hasta positivo, bueno, pues entonces logró contagiar con su ejemplo de que los muertos solo se cuentan, no importan. Entonces, y así estamos en una posición internacional verdaderamente lamentable. Dice, pero es que ¿qué hay que hacer? Bueno, ¿no les parece un dato interesante lo que habría que hacer o cuando menos pensar cuando solo 3 países no tienen ninguna restricción para entrar a su territorio por vía aérea? O sea, solo 3 países. México, Macedonia y Afganistán, ¿no? ¿No les parece un dato? ¿No les parece a los AMLovers que en el gobierno algo debieran pensar para limitar? Porque aquí, yo lo he dicho muchas veces y las cifras lo avalan, no mi mal humor o mi disgusto con Andrés Manuel. Las cifras avalan que somos de los países, de los primeros países que peor manejo de la pandemia ha hecho. A ver, el número de muertos médicos, en porcentaje de infectados muertos, en número relacionado con la población, en número absoluto somos el tercer lugar. Si le añadimos nada más los 33 que habían muertos, 33,000 muertos más de INEGI al 31 de agosto, rebasamos a Brasil, seríamos segundo lugar. Pero todavía Estados Unidos tiene mucho más, sí, pero Estados Unidos tiene el triple de la población de México. Pero si le añadimos el 50%, que yo calculo de más, y llegamos a 240,000 en números oficiales calculados al día de hoy, resulta que de acuerdo a población tenemos más del doble que Estados Unidos.
porque a Estados Unidos divídelo entre 3, porque tiene el triple de la población, y resulta que nosotros tenemos más muertos que Estados Unidos. Así de fácil. Bueno, no al día de hoy, retrocedamos en el tiempo, sumámosle los 33,000 solo de agosto del INEGI, que lleguemos hoy a 190,000, le bajamos al triple la población de Estados Unidos y somos el número 1 en números absolutos. Somos el número 1 en números absolutos de muertos en el gremio médico. Somos el país que menos recursos ha destinado al manejo de la pandemia, tanto en apoyo familiar, apoyo laboral o inversión en materia hospitalaria, en materia de salud. Somos el país que menos pruebas aplicó. Somos uno de los 3 países que no tiene medidas para detener la entrada del coronavirus por viajeros. A ver, ¿no les parece que ahí está toda la razón de la sinrazón de Andrés Manuel? ¿No creen que hay suficientes cifras para decir usted ni gobierna y es un mal ejemplo para los mexicanos? Usted está haciendo que nos vaya peor. No es culpa del virus, porque en otros lados lo manejan de manera diferente. Usted está haciendo un pésimo manejo del virus y usted es responsable de que cada vez haya más muertos en México. Señor Luis Correa, gracias. Hasta la próxima. No me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo.